¿Qué papel ocupan las mujeres en la gran pantalla? ¿Existe el sesgo de género en el cine? ¿Por qué deberíamos observar con perspectiva de género las producciones del séptimo arte? Hoy conversamos con José Manuel Caro Gavilán, doctor en Artes y Humanidades por la Universidad de Cádiz, quien nos responderá a estas y otras muchas preguntas. Sus intereses de investigación se enmarcan dentro de los estudios culturales orientados hacia los productos audiovisuales y literarios de la cultura popular de masas, y en especial de los relatos distópicos. Es autor de diversas publicaciones que podéis consultar en la descripción de este vídeo. Comenzamos, ahora sí, con su entrevista. Buenas tardes, José Manuel, y bienvenido al canal de Gemo. Muy buenas, muchas gracias por invitarme a participar en vuestro canal. Primeramente, me gustaría preguntarte cuál es tu rol y cuáles han sido tus líneas de investigación en el proyecto Gemo. Dentro del proyecto GEMO, gracias a la peculiaridad de ser un proyecto de investigación multidisciplinar, he podido realizar un acercamiento de los estudios culturales, en concreto el análisis del discurso dentro de la cultura popular de masa, en concreto dentro del cine, hacia el estudio de género. ¿Y qué fuentes has analizado en tu investigación? Las fuentes que he analizado, especialmente las fuentes primarias que he podido analizar, me he centrado en la trilogía del desprecio, el del director guatemalteco Jairo Bustamante, especialmente por la cualidad que tiene esta trilogía de establecer una coherencia dentro de las características de los personajes femeninos y su contraposición en los personajes masculinos. Mientras que los argumentos de estas películas no guardan relación entre sí, pero sí que forman un corpus compacto con respecto al discurso de género que quieren ofrecer. Uh-huh. ¿Y cómo has trabajado estas películas? ¿Qué metodología has utilizado? En un principio, pues evidentemente el primer paso es el visionado un primer visionado de las películas. En el segundo, ya en una segunda fase, ya establezco, hago un segundo visionado, pero un segundo visionado en el que ya transcribo realmente gran parte de los diálogos. Me estructuro realmente el análisis en tres partes. Por una parte, tengo la transcripción de los diálogos. Por otra parte, tengo un esquema en la que hago una relación entre los discursos que se producen en la película y en el espacio en el que se producen, e intento realizar una relación entre ideas y espacios. Y en un tercer lugar, analizo las características de los personajes. Y aparte de su discurso literal de guión, qué características tienen esos personajes y qué relación tienen entre ellos. Todo esto, a su vez, se utilizó dentro de la metodología de los estudios culturales el neohistoricismo, porque enmarco todo este análisis dentro del contexto sociocultural e histórico en el que se han producido estas películas. En un proyecto como el de Gemo, creo que sería importante definir qué es el sesgo de género en el cine. ¿Podrías darnos algunas ideas al respecto? El sesgo de género es algo no se puede definir con una palabra una definición en concreto, puesto que creo que es algo que es particular y tiene sus características dependiendo, lógicamente, primero, de la época en la que, si nos referimos al cine, el sesgo de género es distinto en las películas primeras de finales del 19 y principios del 20
a las películas actuales. Y también depende del contexto sociocultural y geográfico en el que se desarrollen. Es decir, el contexto, por ejemplo, europeo o estadounidense, o estadounidense, donde sobre todo el movimiento feminista al principio era más o menos era más la vanguardia. No es lo mismo que, o sea, no tiene el mismo discurso y los personajes femeninos son distintos a, por ejemplo, los personajes y esto globalizándolo mucho, el cine asiático, es decir, también el cine japonés es muy distinto en esa época, el cine incluso mexicano es distinto, es decir, incluso dentro de, ya que menciono el cine mexicano, a mediados del siglo XX se estableció como un paradigma dentro del cine de género la trilogía de una directora mexicana, Matilde Landeta, en la que si analizáramos su discurso de género con los ojos de hoy, veríamos cómo ha evolucionado lo que se entiende feminismo y qué características feministas podrían tener los personajes femeninos, y por lo tanto hay que tener muy en cuenta el marco y el contexto histórico, que como he dicho hace un momento, lo que me interesó sobre todo era la coherencia interna que tenía el relato respecto a los personajes. Es decir, las características especialmente los personajes femeninos, claro. Eran características que compartían todos ellos. De hecho, como he mencionado, a pesar de que el argumento de las películas son totalmente independientes en cada una de ellas, los personajes femeninos mantienen unas características comunes. Y de hecho, como creo que mencionaré más tarde, las diferencias socioeconómicas y culturales también están sobrepasadas por estas características en común que comparten personajes femeninos independientemente de la cultura o del marco socioeconómico al que pertenezcan. ¿Cómo surge, José Manuel, la idea de analizar el discurso de la trilogía del desprecio de Jairo Bustamante? Pues esta trilogía, bueno, la primera de ellas fue Ixcanul, de 2015. Es una película pseudodocumental hablada prácticamente en su totalidad en lengua cachiquel. Se enmarca dentro de, está ambientada en una hacienda cafetera guatemalteca, en la que nos presentan a una familia de ascendencia maya, de ascendencia indígena, y aquí ya empiezan a plantearse los primeros indicios en los que se va a relacionar fuertemente la ascendencia que tengan estos personajes con su estrato socioeconómico. La segunda de ellas, Temblores, de 2019. Bueno, la segunda y la tercera son de 2019. Temblores cambia totalmente el panorama. Pasamos de un mundo rural a un mundo, al mundo urbano en Guatemala. Pasamos de personajes de ascendencia indígena a personajes y a una familia de ascendencia criolla. Pasamos de una clase socioeconómica baja o muy baja a la élite socioeconómica de la sociedad guatemalteca. Y como había dicho, a pesar de ello, las cualidades de los personajes femeninos se mantienen en las dos películas. Finalmente, en la que creo que debería, bueno, entiendo que es la tercera de ellas, que es La Llorona, se produce un mayor acercamiento y una mayor aproximación entre los personajes femeninos, tanto de origen criollo como de origen indígena, y se intenta dar una resolución a este conflicto, no solo los personajes femeninos entre ellos, sino con respecto a los personajes masculinos y con respecto a la sociedad heteropatriarcal en la que están enmarcadas.
¿Y qué películas componen la trilogía del desprecio? Sí, son tres, realmente se podría incluso añadir una cuarta línea. En primer lugar, evidentemente, el análisis de la sociedad heteropatriarcal, heterosexual, cisgénero que se presenta en las tres películas. Todas estas son características que se mantienen en las tres películas, independientemente de su diversidad argumental. En ello en este aspecto se va a presentar siempre a la familia nuclear como un elemento a perpetuar y a su vez un elemento coercitivo y de estructuración de estas sociedades, en los que los personajes femeninos básicamente son personajes que a muy grandes rasgos, hablando muy resumidamente, se van a caracterizar por la perpetuación, no solamente la perpetuación física, sino la perpetuación humana, sino también por la perpetuación de esta sociedad de esta sociedad heteropatriarcal que se representa en estas películas, que a pesar de ser una sociedad que realmente las oprime y las delimita, son las principales defensoras de este statu quo y de estos discursos hegemónicos. En un segundo lugar, hay que tener en cuenta cómo se utiliza ya no solamente la familia, sino que se utiliza también la religión como un mecanismo de control dentro de estas sociedades. Y así dentro de este discurso vemos como la religión es practicada especialmente por los personajes femeninos, mientras que los personajes masculinos existen puntualmente, pero a pesar de que son personajes puntuales, son los personajes que controlan a estos grupos religiosos. Y en tercer lugar, la influencia de alienismo dentro de este discurso. Esto lo vamos a ver sobre todo cuando hablemos de los espacios femeninos dentro de estas películas, que son espacios en los que ocupan los espacios que ocupan específicamente los personajes femeninos no solamente son espacios de higiene física, sino que son espacios de higiene ideológica del comportamiento e inducida por los propios personajes femeninos hacia ellas mismas, sobre todo transmisión madre-hija. Y una cuarta línea que aparece muy marcada en estos tres relatos cinematográficos es, como he mencionado antes, el profundo racismo y clasismo que existen en la sociedad guatemalteca que se plantean en estas películas. Está fuertemente delimitado la diferencia entre los personajes criollos de ascendencia criolla. Estos personajes son inequívocamente pertenecientes a la clase socioeconómica más alta, viven en las ciudades y tienen un alto nivel cultural y de formación académica. Mientras los personajes de ascendencia indígena pertenecen inequívocamente a la clase socioeconómica más baja, viven especialmente en el ámbito rural, y si viven en el ámbito urbano, viven al amparo y dentro de los conjuntos residenciales de la clase socioeconómica criolla más alta, y su nivel formativo y su papel dentro de sus trabajos son los trabajos menos cualificados y peor remunerados. ¿Y qué roles caracterizan a estos personajes femeninos que has analizado? Pues los personajes femeninos, como he dicho anteriormente, guardan unas características comunes, principales entre ellos, independientemente de su ascendencia o de su origen o de su pertenencia socioeconómica. Como he dicho, son el hecho de la fertilidad y de la procreación. Y por otra parte,
el hecho de la perpetuación de los discursos hegemónicos dentro de estas sociedades. Entrando en particular en el análisis de las películas, en Iskanul, al referirse a personajes femeninos de ascendencia indígena y pertenecer a las clases socioeconómicas más bajas y estar ambientado especialmente en el ámbito rural, perdón, son los personajes que se van a dedicar a la perpetuación de la especie y prácticamente de cualquier especie, es decir, no solamente de la especie humana. Son las encargadas dentro de este cafetal, son las principales trabajadoras dentro de la agricultura, dentro de la pequeña ganadería, sobre todo hay una piara de cerdos dentro de esta finca, pues son las encargadas del cuidado y de que los cerdos se reproduzcan y que del mantenimiento de la productividad de la hacienda está en manos de la mano de obra, es básicamente la mano de obra femenina. Y como decía, todo esto está delimitado y enmarcado por los personajes masculinos, perdón, puesto que los personajes femeninos, a pesar de tener esta función tan primordial, sí, son las trabajadoras realmente de la hacienda, son personajes totalmente desposeídos. Es decir, no controlan, no poseen ninguna de los bienes, no distribuyen ninguno de los bienes, no tienen capacidad de gestión y ni se les permite tener capacidad de gestión. De hecho, ellas tampoco lo exigen y toda la administración de todo el trabajo y de los recursos y de la productividad que ellas mismas procuran, todo está en manos de los personajes masculinos. De hecho, esto genera una violencia no solamente física, sino estructural hacia los personajes femeninos, puesto que al ser personajes cuya una de sus principales funciones es la de la perpetuación de la especie, están obligadas a tener una pareja sexoafectiva mediante matrimonio concertado. De hecho, este matrimonio concertado, en las negociaciones de este matrimonio, son los personajes femeninos maternos los que llevan el peso dentro de estas negociaciones. Como tienen que la descendencia debería, según estas sociedades que se presentan dentro de estos matrimonios concertados, cualquier otra relación fuera de este matrimonio concertado o cualquier tipo de relación sexoafectiva fuera está mal visto. De hecho, llama también mucho la atención cómo, a pesar de la importancia de todas estas funciones, no existe ninguna educación sexual. Son personajes femeninos que se rigen mucho por a la hora de saber si un personaje está embarazado o no, de qué sexo puede ser, de incluso las prácticas abortivas que se producen. No hay está todo relacionado con la superstición o incluso la religión. Y de hecho, estas prácticas y esta violencia estructural hacia las mujeres llega, como he dicho, no solo a la obligación por matrimonios concertados y incluso el aborto por relaciones extramatrimoniales o fuera de ese matrimonio, sino que incluso llega a haber un tráfico
de recién nacido, puesto que engañan engañan a estas mujeres para que crean que han tenido un aborto natural y que perdieron al niño, pero realmente no fue así. Sí, y este tráfico realmente está promovido por personajes masculinos. Y sin embargo, como he dicho antes, el aborto y el que esas apariencias no se rompan fuera de ese matrimonio concertado, eso sí está impuesto, al igual que el matrimonio concertado, también por los propios personajes femeninos. Y todo esto genera una serie de violencias, tanto físicas como estructurales, sobre estos personajes. En el caso de los personajes femeninos, en Temblores, y sobre todo también se ve en La Llorona, respecto a los personajes femeninos pertenecientes a las clases socioeconómicas más altas, vemos estas dos características principales. Si son personajes que se ocupan de la progenie, de su cuidado y de que se perpetúen ellos también los discursos hegemónicos de esta sociedad. Y por otra parte, tampoco poseen ningún papel relevante a nivel económico, me refiero. Sí, claro, son personajes que pertenecen a una clase socioeconómica alta, pero no poseen tampoco puestos excesivamente relevantes. Sí, es verdad que la protagonista, hay protagonistas que ejercen la medicina, pero y creo que hay una jefa de personal en Temblores, pero son personajes que realmente la gran mayoría de ellos, a los personajes me refiero, no, de hecho la protagonista de Temblores lo dice abiertamente en uno de sus diálogos, que a ella no le importa el dinero, no le importa la situación económica, no le importa la administración económica, ni el poder económico, ni cómo se distribuye, ni cómo se administra la economía, puesto que su función es la del cuidado de sus hijos. De hecho, esto en Temblores se utiliza, esto entrando dentro del argumento, sí, lo que origina el conflicto dentro de esta película es que dentro de esta sociedad de defensa a ultranza de la familia nuclear heterosexual cisgénero, el personaje masculino que hace de marido, de cónyuge, es homosexual. Y eso establece, es lo que pone de manifiesto y lo que hace que se cuestione todo este sistema, y son todos los personajes femeninos los que procuran que este elemento subversivo, o sea, entendiendo dentro del relato la homosexualidad como subversión, hace que todos los personajes femeninos procuren que este personaje subversivo deje de serlo. O sea, se llega aquí también a una violencia en la que se anula al individuo por estar sometido a la familia, y dentro de la familia a la sociedad. De hecho, hay una confrontación entre la cónyuge y la madre del protagonista porque al ser una la madre y la otra la cónyuge, una de las dos se siente como que ha sido la que ha fracasado en la función, en una de sus funciones principales, que es que se perpetúe más que incluso aquí en esta película, más que incluso discursos hegemónicos, hay incluso pensamiento único, que este orden heterosexual cisgénero se haya visto alterado. Como ha habido un elemento subversivo, se culpan y se utiliza la culpa, que también relacionada con la religión,
como elemento de confrontación entre los personajes femeninos, puesto que ninguna quiere reconocer, como si eso fuera una culpa de alguna de ellas, ninguna quiere reconocer quién ha fracasado de las dos, puesto que consideran que la homosexualidad de ese personaje es un fracaso de una de ellas. De hecho, al personaje de la cónyuge, de la cónyuge del protagonista, se le acusa de que no ha cumplido sus funciones como mujer y como no ha satisfecho sexualmente a su marido, y por eso ha caído en la homosexualidad. Y al personaje de la madre se le achaca por parte de su nuera que ha sido excesivamente sobreprotectora, que lo ha malcriado, y de hecho que ella ha elegido a su vez mal a su propio marido, porque su propio marido es una imagen de masculinidad débil, que ha hecho que también esa masculinidad débil se transmita a su hijo. Eso someramente se deja ver también en la película, puesto que otra de las características de estos personajes es que los personajes femeninos no fuman ni beben, ni consumen alcohol, mientras que los personajes femeninos, como manifestación de su poder y de estar y ser los personajes hegemónicos dentro de esta estructura, sí consumen y se pavonean, no encuentro la otra palabra, se pavonean un poco entre ellos, fumando y bebiendo alcohol de alta graduación, y es, como estaba diciendo, es la personalidad o la masculinidad débil a la que achacan al padre del protagonista, se nota en que todos sus hijos y el resto de personajes masculinos fuman, no solo cigarrillos, fuman habanos, fuman puros habanos, y sin embargo el personaje del padre del protagonista vapea. Y se deja entrever también en algunas otras escenas, que tampoco voy a entrar ya en tanto detalle, que probablemente el padre del protagonista sea también un hombre homosexual que se haya visto opacado y controlado por esta sociedad, que se haya visto sometido por a su vez su madre y por su propia cónyuge, por su propia esposa, y aquí se entra peligrosamente en aceptar el discurso de que ha habido una transmisión, porque dentro del discurso de estos discursos hegemónicos, de este pensamiento único dentro de esta sociedad, de esta clase alta, está la idea de que hay una transmisión padre-hijo, y aquí es donde entra también el higienismo en el que estábamos hablando antes. Se pretende cortar un corte higiénico entre padres e hijos, y una vez que se demuestra que el padre es homosexual, a los hijos se les aparta, pero se les aparta incluso legalmente. O sea, hay una orden judicial que los aparta por comportamiento inmoral, y incluso los personajes femeninos apoyan esto. Son los personajes femeninos los que lo apartan, y después, una vez que lo apartan y lo tienen subyugado, son los que intentan que entre de nuevo en la sociedad. Aquí es donde entra la religión, pero ya hablaremos de ello más adelante. Precisamente sobre ello quería preguntarte. Hemos hablado de opresiones económicas, de control masculino, de control de los espacios, de control de la raza, pero ¿qué papel cumple la religión como mecanismo de control en estos relatos cinematográficos? Sí, aquí tenemos que volver a la diferenciación entre los personajes femeninos de origen indígena y que viven en el medio rural, y los personajes de origen criollo que viven en el medio urbano. La religión en el medio rural, clase socioeconómica baja y origen indígena, estas tres características siempre van a estar unidas. Es una religión
sincrética, es decir, hay una mezcolanza entre el cristianismo católico y religiones indígenas. De hecho, como había comentado antes, la obligación la obligación al aborto por parte de la madre de la protagonista, por haber tenido un hijo fuera de ese matrimonio que se intenta concertar en la película, se hace mucha referencia a dioses relacionados con la naturaleza, el dios del aire, el dios del agua. De hecho, Iskanul significa volcán. El volcán es también uno de las deidades a las que rezan estas mujeres, ya no solamente por las cuestiones de práctica de aborto, sino que en el día a día, cuando se ven a los personajes femeninos rezar, especialmente al personaje femenino materno, y cómo le enseña a su hija. De hecho, hay un momento en el que hay una pequeña llamada de atención, como una riña de la madre a la hija, porque no le está prestando atención y no está aprendiendo a las tradiciones y la religión que debe ella seguir y que ella está obligada a transmitir, se siente obligada a transmitir. Por las cuestiones por las que estos personajes femeninos, rezan, son por cuestiones, como lo he dicho, para que sean fértiles, para que tengan un buen matrimonio, para que sean buenas amas de casa, para que cocinen bien, y se utiliza, como he dicho, la religión como mecanismo de control, aceptado y usado como mecanismo por los propios personajes femeninos. En el caso, como estaba hablando anteriormente, de los personajes femeninos urbanos de clase socioeconómica alta y de ascendencia o de origen criollo, aquí es la religión evangélica la que se utiliza como un mecanismo de control aún más férreo que en el ámbito indígena. Como estaba mencionando, son el elemento subversivo que por ejemplo, se utiliza aparecía en Temblores y que cuestionaba todo el statu quo y todo el orden establecido, que era la homosexualidad del protagonista. No solamente es la cónyuge y la madre quienes intentan hacer que vuelva a entrar dentro de este orden establecido, sino que la religión también es ejercida mayoritariamente por las mujeres. A los oficios religiosos, evidentemente, hay hombres, mujeres, niños, personajes masculinos y femeninos. Sin embargo, las predicadoras son mujeres. Hay dos predicadoras, una como si fuera la predicadora senior, como si fuera la predicadora que utiliza, o la pastora, que es como si fuera el titular de la iglesia, la otra la que está la colita, y son personajes femeninos. De hecho, los personajes que rezan son los personajes femeninos. Cuando llevan a un acto de, muy entrecomillado, curación, se utiliza la taumaturgia, es decir, la imposición de manos, especialmente de los personajes femeninos hacia este personaje homosexual, como dentro de una oratoria colectiva, con imposición de manos. Después las terapias, en todo este proceso, las terapias de adoctrinamiento utilizan cualquier cosa, y utilizan lo mismo curación porque
se ve la homosexualidad tanto como una enfermedad como como un pecado. Y entonces todas estas terapias de adoctrinamiento para higienizar y para curar este elemento subversivo están guiadas, son estas pastoras, son y las acólitas las que llevan, las que dirigen estas terapias, las que, como he dicho, llevaban estos rezos con imposición de manos. Sin embargo, como ocurría también en Iscanul, el pastor es el jefe de la congregación es un personaje masculino. Es el que supervisa toda esta terapias de adoctrinamiento y todos estos rituales religiosos. Sin embargo, permanece en un segundo plano, aunque realmente es este personaje masculino el que organiza. De hecho, no lo mencioné, pero en el ámbito rural también es un guía espiritual, un personaje masculino, el que vela, el que supervisa, no entra en la negociación, pero sí es quien supervisa las negociaciones del matrimonio concertado. Y por lo tanto la religión está presente y se utiliza como mecanismo de control en todos los ámbitos y además practicado y cuyos agentes principales realmente son los personajes femeninos. Nos acercamos, José Manuel, al final de la entrevista y me gustaría realizarte dos cuestiones más. La primera es, ¿qué continuidad crees que podría tener este análisis de género que nos ofreces en tu investigación para futuras líneas de trabajo? Esta investigación podría continuar ya no solo en esta trilogía, puesto que, como partiendo del caso particular de Jairo Bustamante, hay que decir que, bueno, creo que tiene una película que no sé que creo que se estrena en 2025, por lo tanto podríamos seguir su trayectoria profesional y su trayectoria como director y guionista. Pero también hay que tener en cuenta, atendiendo desde el caso particular de Jairo Bustamante y del cine guatemalteco, que la producción de esta trilogía ha estado a cargo también del propio Bustamante. Es decir, Jairo Bustamante, junto a su madre, fundaron la casa de producción, que ha sido la productora de esta trilogía. De hecho, es dentro del cine guatemalteco ya no solamente es, yo creo que no sé si la principal o por lo menos de las principales productoras, sino que también se dedica a la distribución, a la exhibición en sala, incluso a la formación de nuevos cineastas y dentro del cine guatemalteco, entre otras cosas, también porque en Guatemala no existe una ley del cine. Y por lo tanto, ya no solamente se podría seguir a Bustamante como director y guionista, sino también como productor y como he dicho, como la casa de producción, que es su productora, qué tipo de películas y qué tipo de cine va a abarcar y va a tratar de aquí en adelante. Lo cual ya sería bastante interesante. Atendiendo a otros espacios dentro de la América hispánica, pues o de Hispanoamérica, podríamos hablar, por ejemplo, de las películas de Sebastián Lelio en Chile. Gloria y Una mujer fantástica son dos películas que yo también tenía bajo mi radar cuando estaba haciendo el análisis de qué películas podía analizar, y son películas contemporáneas, las que también se hace un retrato de no solamente de mujeres heterosexuales, sino en este caso también de mujeres transgénero, con lo cual se abre también ahí el abanico del estudio de género. Como hice mención anteriormente, ya no solamente dentro del cine contemporáneo reciente, me refiero, cine
mediados de siglo, como he mencionado antes, la trilogía de Matilde Landeta, y realmente existen varias posibilidades, ya no como he dicho, no solo dentro de la geografía, sino a través de temporalmente hacia atrás, para poder ver cómo ha evolucionado, y como decíamos antes, el sesgo de género, cómo ha evolucionado el concepto de feminismo en el cine a lo largo de este siglo y medio. En un mundo inundado por la imagen y por la cultura visual, ¿cómo animarías al alumnado y al público en general a incorporar esta perspectiva de género, no solo a la observancia del cine, sino también al resto de las imágenes que nos acompañan en nuestro día a día? Haciéndoles partícipes ya no solamente y acercándoles este tipo de análisis y este tipo de manera de ver cine, sino también haciéndole ver que el análisis del discurso y el análisis ideológico y de los discursos hegemónicos dentro del cine no solamente se aplican al cine, como hemos dicho. De hecho, nosotros estamos ahora mismo en un canal en YouTube. El análisis del discurso se aplica a los medios de comunicación de masa. Se puede aplicar como incluso a nosotros mismos dentro de este canal, y como bien has dicho, si los jóvenes o los estudiantes de secundaria o de universidad que son que son consumidores, bastante consumidores de TikTok, Instagram y las redes sociales, hacia esos medios de comunicación de masa también se acerca el discurso de género, y se puede acercar el análisis del discurso con perspectiva de género hacia no solamente el cine, hacia el cine, hacia la radio, hacia la televisión, hacia un podcast, hacia YouTube, y tiene una amplitud de análisis de discurso bastante amplia, con lo que es bastante útil para saber qué ideologías, qué tramas ideológicas conforman los productos culturales y los productos de medios de comunicación de masa. Pensaba, José Manuel, conforme respondías a esta última pregunta, en esa famosa frase de Walter Benjamin, de que todo producto de cultura es al mismo tiempo un producto de barbarie. Y quizás si vemos el cine simplemente como un producto cultural aséptico y no vemos la barbarie que pueda haber en él respecto a las relaciones de género, el machismo, el patriarcado, es decir, si nos mantenemos ajenos a esos significados y no los contemplamos, pues nos estamos perdiendo una gran parte de ese significado que tiene el cine, que no es solamente el que pone el director o la directora, sino también la mirada de las personas. Y esperemos que entrevistas como esta contribuyan a que la gente entienda lo importante que es mirar con perspectiva de género el cine. Así es que muchas gracias, José Manuel. Muchas gracias por invitarme. Si os ha interesado este contenido, dadle a me gusta y suscribiros. Y sobre todo, compartidlo en vuestras redes y con vuestros contactos. Si podéis, dejadnos un comentario con impresiones y críticas. Esto nos motiva a seguir mejorando los siguientes productos de divulgación. Os esperamos en la siguiente entrevista del canal de Gemo. Este ha sido otro episodio de Gemo, un podcast sobre género y movilidad, producido por Proyecto Gemo, bajo la dirección y realización de Manuel Ramírez Chicharro y Pedro Carrillo.